Hola, mi nombre es Florencia Arando y vamos a comenzar hablando sobre lo que es un taller. Entendemos por taller que supone producción, un lugar de trabajo, desarmar, de volver a armar, una forma de enseñar y aprender mediante la realización de tareas en forma conjunta. Mi nombre es Camila Sáez. Comenzaremos hablando sobre la formación docente. La formación docente es el proceso en el que se articulan las prácticas de aprendizaje y enseñanza orientadas a la configuración del sujeto docente. Bueno, para continuar hablando de formación docente, vamos a hablar de práctica docente. La práctica docente alude a una práctica que es desarrollada por sujetos cuyo campo identitario se construye alrededor de los procesos fundantes del quehacer educativo. ¿Cómo son los procesos de aprendizaje y de enseñanza? Esta misma trasciende a la práctica pedagógica, a la cual nos referimos a la práctica que se despliega en el aula, en el contexto del aula, caracterizada por la relación docente, alumnos y conocimientos. Bueno, realicemos una diferenciación conceptual entre ambas prácticas. Suponemos que la práctica docente se va a ir disociando o enajenando de la especificidad de la especificidad de su quehacer educativo, que es la práctica pedagógica. Bueno, también es importante mencionar la autoconciencia recíproca que se tiene en estas prácticas, que esta viene a ser cuando los sujetos mantienen expectativas mutuas de comportamiento recíproco. Esto quiere decir cuando el estudiante necesita que el docente lo reconozca como tal para él poder construir su posición en su lugar, su lugar en el espacio social compartido. Asimismo, el profesor también necesita una confirmación por parte de los alumnos del lugar que le ha sido otorgado institucionalmente en su trayectoria profesional. Bueno, también es muy importante hablar de las dimensiones de la práctica docente. Yo voy a comenzar hablando de la dimensión personal. El profesor es un ser humano y el docente es un ser histórico que tiene cualidades, características y dificultades. Estos adquieren un carácter particular que lo hace individualista en las decisiones que toma. Bueno, en cuanto a la dimensión social, el docente enseña a partir de lo que piensa como método apropiado para poder llegar a los alumnos que van a tener distintas realidades. También implica buscar alternativas para poder enseñar a esos sujetos con distribución desigual de oportunidades, y estas prácticas van a tener un punto de vista de equidad. Algunos alumnos necesitan más acompañamiento por parte del docente, tomando otros roles fuera de lo pedagógico. Pero el camino no condiciona el final, o sea, todos los alumnos al final del ciclo tienen que llegar con el mismo aprendizaje, más allá de si el proceso haya sido o no el mismo. Y con respecto a la dimensión interpersonal, la práctica docente se relaciona entre el alumno, o sea, tiene relación entre el alumno, el docente, los directores, las madres, los padres de las familias, y estas pueden ser complejas o tener una diversidad de las características, las creencias, los intereses. La dimensión institucional se produce en la escuela, constituye la organización donde se despliegan las prácticas docentes. El escenario más importante es la socialización profesional, en donde se aprenden los saberes, las normas, las costumbres, etc. La dimensión didáctica, el papel del docente es dirigir, además de transmitir, también facilita el aprendizaje. La dimensión valoral es la posición neutra del docente, tiene un carácter social, el maestro debe vincularse, lo que lo hace reflexionar sobre su práctica, enfatiza la relación sobre los valores y la conducta, y tiene y el profesor manifiesta sus valores personales. Práctica docente, veremos la práctica educativa, la cual es histórica e institucional. La entendemos a la práctica educativa como social, ya que se desarrolla en un mundo de interacciones social y cultural. Es construida
ya que hay procesos de producción y de investigación y de negociación de significados de cada sujeto. Es una forma de poder, ya que el factor principal es la influencia sobre los otros. Es una práctica compleja por la multiplicidad de factores que intervienen. Es ideológica, ya que los docentes imprimen sus acciones y decisiones en su modo de pensar. Es intencional, ya que se organiza alrededor de una finalidad dada por la política educativa, y es fundamentada ya que debe ser argumentada desde el conocimiento teórico y disciplinario. Según Pablo Freire, el docente debe tener 10 cualidades, las cuales serían la humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la capacidad de decidir, la seguridad, la alegría de vivir, la atención entre paciencia e impaciencia, y la parsimonía verbal. Para continuar dentro de la práctica educativa, también podemos encontrar a la práctica social. Es muy importante mencionar las dimensiones del análisis de la tarea docente, donde Gabriela Dicker y Flavia Terí señalan 6 dimensiones. La primera dimensión es la de multiplicidad de tareas que supone el rol docente. Los docentes hacen muchas tareas, además de enseñar, por supuesto. La segunda es la variedad de contextos. Escuelas diversas, privadas, urbana marginal, rural urbana y demás. La tercera, la complejidad del acto pedagógico. La práctica expresa múltiples determinantes, ideas, valores y modalidades pedagógicas. La cuarta, la inmediatez. Existe una exigencia entre el aquí y el ahora. La quinta, la indeterminación de las situaciones que se subsistan en el curso del proceso del trabajo docente. Y por último, la sexta dimensión, la implicación personal y el posicionamiento ético que supone la propia tarea docente. La formación docente veremos 3 tradiciones, que es la normalizadora disciplinadora, la académica y la eficientista. La normalizadora disciplinadora tiene una utopía civilizadora. No se restringe solamente al comportamiento de los niños, sino que también atraviesa la formación del docente. Debe tener un mínimo saber básico. La tradición académica, la formación pedagógica es débil, aún continúa sosteniendo la desvalorización pedagógica, y el maestro debe saber sólidamente su materia. Y la eficientista es un docente técnico en el cual el Estado daba manuales a los docentes creados por especialistas, en donde donde hay una ideología desarrollista.